El suelo de mármol blanco reflejaba la luz opaca del final de la tarde romana, mientras los pasos del Papa León XIV resonaban suavemente entre las columnas milenarias del Salón de las Vestiduras, en el corazón del Vaticano. La inmensidad de la sala se veía interrumpida solo por una silla solitaria colocada frente al trono papal, una estructura dorada, ornamentada con siglos de símbolos y promesas. Pero en aquel instante, ningún ornamento resplandecía más que el silencio absoluto que el Papa traía consigo. Entró solo, sin cardenales, sin guardias, sin protocolo. Solo sus zapatos desgastados tocaban el mármol sagrado con la firmeza de quien cargaba sobre sus hombros el peso invisible de una era en colapso. Nadie entendió por qué decidió ir allí ese día. Nadie sabía qué pretendía hacer, pero todos sintieron que, cuando pasó por el corredor, algo en el mundo espiritual comenzó a moverse. Aquello no era una visita común, aquello era una ruptura con la normalidad y un gesto destinado a convertirse en eterno. Las cortinas cerradas filtraban un haz de luz ámbar que atravesaba el ambiente como una espada silenciosa. El olor a incienso antiguo aún flotaba en el aire, como si la sala guardara memorias de oraciones no respondidas. Las velas apagadas temblaban con la corriente de viento que se colaba por debajo de la puerta cerrada. Había algo sagrado en aquella atmósfera, como si los santos observaran en suspenso. León XIV se caminó lentamente hasta el trono. Cuando se detuvo frente a él, no se sentó, no se acomodó, no tocó el respaldo imperial ni los brazos de oro, solo se arrodilló, y aquel gesto simple y silencioso desafiaba todo lo que se esperaba de un papa en su posición. Era como si le dijera al mundo que el trono no le pertenecía, que el poder no era suyo, que el único digno de sentarse allí era Dios. Su rodilla tocó el suelo con la reverencia de un siervo. Sus manos entrelazadas reposaban sobre las piernas, y su cabeza, ligeramente inclinada, parecía buscar algo más allá de la corona, más allá de las paredes, más allá de la iglesia visible. La escena era desgarradora. Ese hombre vestido de blanco, inclinado ante el símbolo máximo del poder terrenal de la fe católica, no estaba allí para reafirmar su autoridad. Estaba allí para renunciar a ella, al menos ante Dios, y tal vez ante el pueblo. Del otro lado de la puerta, uno de los jóvenes guardias suizos que hacía la ronda nocturna se detuvo al percibir el tiempo suspendido que emanaba por debajo de las rendijas. Apoyó el oído y no escuchó una sola palabra, pero sintió ganas de llorar, porque en aquel silencio había algo que las palabras no podrían expresar. El Papa León XIV permanecía inmóvil, orando, silenciosamente, intensamente. La oración no tenía el sonido de los labios, sino el peso del corazón. No pedía nada, solo ofrecía la carga, la iglesia, los escándalos, los desafíos, el miedo, los fieles que dudaban, los fieles que aún esperaban, los sacerdotes que habían partido, las monjas que resistían, los mártires escondidos en los sótanos de la historia reciente. Todo estaba allí, dentro de aquel hombre, y él lo entregaba todo de vuelta. La luz dorada de la tarde ya se había tornado gris, y el frío de la piedra invadía los huesos, pero el Papa no se movía. No quería salir de allí sin dejar algo eterno en aquel suelo. Era como si los santos del pasado, los papas olvidados, los monjes perseguidos y los niños martirizados estuvieran todos allí, invisibles, reunidos a su alrededor, esperando ese momento de valentía y rendición. Fue entonces cuando abrió la boca y con la voz quebrada susurró: «Francisco, sé por qué llorabas cuando todos sonreían». La frase flotó en el aire como una confesión. No era solo un recuerdo, era una conexión viva con su predecesor, con el hombre que había sido perseguido en silencio dentro de la curia, el hombre que había sido llamado débil, populista, hereje, pero que había amado con un amor que pocos entendieron. León XIV no estaba allí solo como sucesor. Era testigo del fuego que Francisco había llevado hasta el final, y ahora ese mismo fuego ardía dentro de él. El trono frente a él brillaba, pero no lo veía como gloria, lo veía como cruz. Una cruz que no se lleva con honor sino con lágrimas, una cruz que no se exhibe, sino que se soporta hasta el final. Se levantó, finalmente,
Las piernas temblaban, pero no por la edad, por la entrega. Se dio la vuelta, de espaldas al trono, y enfrentó el vacío de la sala. Y allí, como si hablara con los ángeles, dijo con voz firme: «Soy el último antes del silencio». La frase, cargada de misterio, no estaba destinada a ser entendida con prisa. Era profética, era una advertencia, era un desahogo, un susurro del cielo. Nadie estaba presente, al menos con los ojos, pero el espíritu de aquel momento atravesaba paredes y ya tocaba a aquellos que, esa noche, comenzarían a soñar con una iglesia arrodillada, no por debilidad, sino por fe. Cuando salió de la sala dejó la puerta abierta, un gesto simbólico que ningún protocolo recomendaría, pero a él no le importaba. La curia despertaría esa noche con rumores, con habladurías, con inquietudes. Pero la verdad permanecería encerrada en el corazón de aquel hombre que, aun siendo papa, sabía que su autoridad solo tenía sentido cuando se ponía a los pies del trono de Dios. Ese gesto, arrodillarse solo ante el trono, no era una actuación, era un clamor invisible, una ruptura, una promesa de que algo nuevo comenzaría, no con multitudes, sino con un hombre solo, un hombre quebrado, un hombre lleno de fe, un hombre que esa noche eligió hacerse más pequeño que el trono, más pequeño que el tiempo, más pequeño que su propia imagen. La Guardia Suiza, desconcertada, comenzaría a preguntarse por qué el Papa no apareció en la cena de esa noche. Algunos dirían que estaba enfermo, otros que estaba en oración. Pero uno de los guardias más jóvenes, aquel que había escuchado el silencio detrás de la puerta, respondería solo con los ojos llenos de lágrimas. No estaba rezando por él, estaba rezando por nosotros. Y entonces el silencio volvería a reinar, pero no como ausencia, sino como presencia, una presencia que avergüenza, que llama, que convoca. Lo que el Papa hizo allí no sería comentado en los periódicos, no estaría en los titulares de Vatican News, pero resonaría en el corazón de aquellos que aún escuchan con los oídos del Espíritu. Desde el exterior, los campanarios permanecieron en silencio. Ningún anuncio oficial, ninguna celebración, pero los cielos sabían, y los cielos registraron. Un hombre vestido de blanco, cansado del peso de los títulos, se arrodilló ante el trono no para reclamarlo, sino para devolverlo, como siervo, como pastor, como alguien que sabe que la gloria de Dios no se impone, sino que se implora. Arrodillarse solo fue su rebelión sagrada, fue su cruz pública, su última intercesión silenciosa ante el caos, porque, al final, tal vez el gesto más profético sea justamente aquel que nadie ve, o aquel que, visto, nadie entiende. Esa misma noche, cuando los corredores del Vaticano ya habían quedado sumidos en la penumbra y los sonidos de los pasos habían dado lugar al eco de los recuerdos, el Papa León XIV caminaba solo por las galerías internas, con la mirada fija en las paredes que durante siglos habían observado todo en silencio. Era como si estuviera dialogando con los cuadros, con los vitrales, con los mármoles fríos que habían sido testigos de glorias y vergüenzas, de luz y tinieblas. A cada paso, el peso de la historia apretaba más sus hombros. No era el peso del cargo, sino de la conciencia, la certeza de que había heredado no solo una silla, sino una herida abierta, un mundo en el que la fe era cuestionada y la autoridad espiritual se convertía cada vez más en un eco apagado en los corredores del siglo. Al llegar a la pequeña sacristía anexa a la capilla paulina, León XIV se quitó la mitra, la apoyó con delicadeza sobre la madera envejecida y dejó escapar un suspiro largo que parecía traer consigo años de silencio acumulado. Estaba solo, y era exactamente eso lo que deseaba. Allí, sin cámaras, sin anotaciones, sin micrófonos ni discursos preparados, el Papa era solo el hombre, un hombre vestido de blanco, pero cubierto de inquietudes. Un hombre que ya no buscaba respuestas, sino que intentaba escuchar lo que el dolor aún no había logrado decir. Frente al pequeño crucifijo de madera oscurecida por el tiempo, León XIV se arrodilló nuevamente, pero esta vez no fue un gesto solemne, fue una caída. Las rodillas tocaron el suelo con fuerza y los codos se apoyaron en el banco, como si el cuerpo ya no pudiera sostener el alma. «Sí, Señor, ya no sé qué salvar primero, el altar o a los que se alejaron de él,
murmuró con los ojos cerrados. Era una oración rota, no litúrgica, no hermosa, pero real. Una oración que no buscaba convencer a Dios, sino dejarse invadir por Él. Allí, ante un Cristo de madera, un papa decía lo que nunca se atrevería a decir ante el mundo, que sentía miedo. No el miedo al martirio, sino el miedo a la irrelevancia espiritual. El miedo a que la Iglesia se convirtiera en un símbolo vacío, en un ritual hermoso sin presencia viva. El miedo a que las multitudes asistieran a las misas como quien asiste a una obra de teatro, con respeto, pero sin transformación. Fue en ese momento cuando la puerta crujió. Un sonido leve, pero que cortó el silencio como un cuchillo. Un joven guardia suizo, visiblemente nervioso, había sido enviado por uno de los cardenales para verificar dónde estaba el Santo Padre. El muchacho dudó al ver aquella escena. El Papa arrodillado, con los ojos cerrados y el rostro ligeramente húmedo por lágrimas recién derramadas. No se atrevió a interrumpir, pero León XIV, sin abrir los ojos, dijo con voz suave: «Entra, hijo, aquí. Nadie necesita pedir permiso para arrodillarse». El guardia se quedó inmóvil por un instante, pero luego entró. Su armadura brillaba a la luz de las velas. Sus ojos estaban asustados. Era como si hubiera visto algo que no debía. Pero también era como si hubiera encontrado lo que siempre buscó. «Santo Padre, ¿está usted bien?», preguntó con la voz temblorosa. El Papa abrió los ojos y con una leve sonrisa respondió: «Estoy donde siempre debí haber estado, en el suelo». El joven no sabía cómo reaccionar. Estaba entrenado para proteger el cuerpo del Papa, pero no sabía cómo lidiar con el alma de un hombre despojado de gloria. Fue entonces cuando el Papa se levantó y se acercó a él. Tocó su hombro con la delicadeza de un abuelo y dijo: «Tú llevas un arma, pero también llevas miedo, está bien. Yo también lo llevo. El mundo quiere héroes, pero el cielo busca siervos». Esas palabras rompieron algo dentro del muchacho. Los ojos se le llenaron y las rodillas cedieron. Por primera vez desde que vistió aquel uniforme, lloraba. Y lloraba no de miedo, sino de alivio. León XIV lo abrazó. Un abrazo silencioso, sin la rigidez de las bendiciones formales, sin la distancia del protocolo. Un gesto humano. Y en ese instante, dos mundos se tocaron, el del poder y el de la fragilidad. El Papa lo miró y dijo: «¿Sabías que Francisco solía pasar horas en la madrugada orando solo aquí?». El guardia negó con la cabeza. «Sí, y nadie entendía por qué, pero yo lo entendí. Él veía lo que otros no veían. Sabía que antes de gobernar era necesario sufrir. Antes de hablar era necesario callar. Y antes de subir al altar era necesario descender hasta el polvo». Esas palabras quedaron grabadas en el corazón del joven. A la mañana siguiente se levantaría diferente, no porque se hubiera vuelto más fuerte, sino porque había tocado la debilidad de alguien que pensaba intocable. El Papa ya no era una figura distante, era carne, era espíritu, era lágrima, y por eso era más verdadero de lo que jamás imaginó. Mientras tanto, León XIV regresaba lentamente a su residencia, pero no por el camino habitual. Pasó por los corredores más oscuros, por los lugares que nadie más usaba. Quería recordar el olor antiguo de la fe, el crujir de las tablas, el susurro de las paredes que un día escucharon confesiones de santos. Cada rincón era una memoria, cada escalón era un peso, pero él continuaba, porque sabía que necesitaba hacer algo que el mundo recordaría no por la noticia, sino por el espíritu. Horas después, ya durante la misa del alba, León XIV se sorprendió nuevamente. En lugar de seguir la procesión por los corredores principales de la Basílica de San Pedro, entró por un lateral, a pie, sin la silla papal, sin el báculo, sin asistentes. Caminó descalzo hasta el altar. El sonido del mármol frío siendo tocado por sus pies resonó por la nave principal. Los fieles presentes se levantaron. Algunos pensaron que era parte de un gesto simbólico ensayado. Pero cuando vieron sus ojos entendieron. Aquello era dolor, aquello era clamor, aquello era real. Al llegar al altar, se postró, no de rodillas, sino con el rostro en el suelo. La sotana blanca se ensució de polvo, y no se levantó durante largos minutos. Era como si ofreciera allí su vida, su alma, su sangre. Era como si dijera:
Si mi voz falla, que mi entrega hable por mí. Cuando se levantó, no miró a la asamblea. Miró al crucifijo suspendido sobre el altar y dijo solo una frase: «Perdónanos por todo lo que te hicimos en tu nombre». Un silencio mortal se apoderó del templo. Y no era solo reverencia, era vergüenza. Era como si todos, incluso sin comprender todo, entendieran que allí algo se había roto, algo había sido entregado, algo había sido expuesto, y todos estaban desnudos ante lo sagrado. Ese día, la homilía fue breve, las palabras fueron pocas, pero el gesto fue eterno. Porque mientras muchos usaban la fe para proteger sus títulos, León XIV usaba su título para proteger la fe. Y eso, nadie estaba preparado para verlo. Al término de aquella misa silenciosa, sin coro, sin aparato, sin los clarines litúrgicos que normalmente anunciaban la gloria del sucesor de Pedro, el Papa León XIV regresó lentamente a sus aposentos, pero antes de entrar, desvió el camino y atravesó el pequeño claustro donde reposaban las estatuas de antiguos santos olvidados. El viento soplaba con suavidad, y las hojas de los olivos temblaban como si susurraran entre sí. Cada paso del Papa allí era como un reencuentro con la parte invisible de la historia de la Iglesia, aquella que nunca salió en las encíclicas, que nunca fue canonizada, pero que sostuvo los siglos con la santidad anónima de los que oraron sin ser vistos. León XIV sabía, lo que salvaba a la Iglesia nunca fue el peso del oro en las cúpulas, sino el peso de la rodilla en el suelo. Se detuvo frente a una pequeña imagen de San Pío, esculpida en piedra gastada, olvidada por muchos que pasaban corriendo por los corredores del poder. Tocó el rostro del santo con los dedos, como quien busca algo que la mente no alcanza. Ellos piensan que lideramos con decretos, pero el cielo solo se mueve con lágrimas, susurró. Una monja anciana que venía discretamente por el lateral se detuvo al verlo allí. Había servido a 3 papas antes que él, y sus ojos veían lo que muchos cardenales no veían. Se acercó sin decir palabra. El Papa se volvió lentamente y sonrió. «Madre Lucía, usted ha visto a muchos de nosotros pasar. ¿Qué queda después de que partimos?» La monja guardó silencio. Sus ojos llenos de lágrimas hablaban por sí mismos. Luego respondió con voz frágil pero segura: «Queda aquello que nadie logró matar, el amor por el Cordero». La respuesta golpeó al Papa como un trueno silencioso. Sus ojos se cerraron por un momento, como si quisiera grabar esa frase en las paredes internas del alma. Luego puso la mano sobre el hombro de la monja, en un gesto simple y profundo, y dijo: «Siga orando por nosotros, porque tal vez ustedes, escondidas, sean más escudo que todo el Vaticano junto». La monja bajó la cabeza y él se alejó. No había nada que añadir, no había nada que explicar. Algunas palabras nacen ya completas, y esa mañana, había sido una de ellas. León XIV continuó su camino, sintiendo que estaba cerca de algo que aún no sabía nombrar, una especie de entrega final, un gesto aún no revelado, pero que crecía dentro de él como una llama. Pasaron los días, pero el gesto solitario ante el trono ya se había extendido por los corredores de la curia como una brisa que precede a la tormenta. Los cardenales se miraban en silencio en los cafés matutinos, intentando comprender qué vendría. Algunos decían que el Papa estaba enfermo, otros que estaba siendo manipulado por fuerzas ocultas, pero los más atentos sabían, solo estaba siendo verdadero. Y la verdad, cuando camina entre muros políticos y religiosos, asusta más que la herejía. Uno de los cardenales más antiguos, en voz baja, comentó con un colega durante una cena reservada: «Si León XIV se sigue así, nos obligará a arrodillarnos también, y eso no todos están dispuestos a hacer». Mientras los debates internos crecían, el Papa preparaba en secreto su próxima aparición pública. No sería un viaje, no sería una encíclica, sería un gesto que no cabía en moldes eclesiásticos, un gesto que ningún documento podía prever. Convocó solo a 3 personas: un joven exorcista, una monja de vida contemplativa y el guardia suizo que había llorado con él en la sacristía. Los 3 fueron llamados a una pequeña sala bajo la basílica, donde siglos antes habían sido enterrados mártires sin nombre.
Se sentaron alrededor de una mesa simple. El Papa entró sin pompa, sin mitra, solo con una túnica blanca y una mirada tan serena como afligida. «Necesito que sean testigos de lo que ocurrirá en los próximos días», dijo. El silencio se cernió como un velo. La Iglesia está siendo destruida, no desde fuera, sino desde dentro. Y no es la destrucción lo que me preocupa, sino la frialdad, la indiferencia, la pérdida del temor. El joven exorcista bajó los ojos. La monja apretó el rosario con fuerza. El guardia cerró los puños. León XIV continuó. He visto el miedo en los ojos de quienes deberían tener fe. He visto la desesperación en los corazones que debían traer consuelo. He visto el poder convertirse en ídolo. Y yo también me vi parte de eso. Pero ahora he decidido salir de en medio. He decidido descender. He decidido, como Francisco, caminar hasta el final con las manos vacías. Los ojos del Papa estaban llenos de lágrimas, pero su voz era firme. Iré al balcón de San Pedro, solo, y ante el mundo no hablaré como jefe de la Iglesia. Hablaré como pecador, como siervo, como hombre. Los tres se miraron atónitos. La monja fue la primera en hablar. Eso escandalizará a quienes no entiendan. Pero León XIV respondió con un susurro. La cruz también escandalizó. Se levantó lentamente, hizo la señal de la cruz sobre los tres y salió de la sala, sin despedidas, sin explicaciones, solo con la certeza de que lo que estaba por venir no sería solo un discurso, sería un terremoto espiritual. Cuando llegó el día, la plaza de San Pedro estaba abarrotada. La multitud había sido informada de que el Papa hablaría, pero nadie sabía el contenido del pronunciamiento. Los cardenales se inquietaban en lo alto del balcón, y las cámaras de todo el mundo ya estaban posicionadas. Los periodistas especulaban, los fieles rezaban, los críticos esperaban el escándalo, pero nadie estaba preparado para lo que vendría. Cuando León XIV apareció, la multitud guardó silencio. No llevaba la sotana ceremonial. No había sombrilla papal, ni trompetas, ni estandartes. Venía de blanco simple, descalzo, con un pergamino en las manos y los ojos fijos en el horizonte. No se posicionó frente al micrófono. Caminó hasta el centro del balcón, colocó el pergamino en el suelo de piedra y se arrodilló ante todos, solo, de nuevo, exactamente como lo había hecho ante el trono, pero ahora ante el mundo. Las cámaras temblaron, los comentaristas callaron, y el cielo pareció descender sobre la plaza. Entonces levantó los ojos y con voz temblorosa dijo, «Antes de hablarles a ustedes, necesito hablar con él». Y allí mismo, ante las naciones, comenzó a orar. Una oración sin liturgia, una oración sin máscara, una oración que no buscaba aplausos, sino misericordia. En ese momento, el tiempo pareció detenerse. Ningún sonido venía de la multitud, ningún flash parpadeaba, ningún grito atravesaba el aire. El Papa, arrodillado ante la humanidad, ya no era solo un hombre vestido de blanco. Era el símbolo vivo de una rendición espiritual. Mientras todos esperaban un pronunciamiento, un decreto o un dogma, lo que recibieron fue un silencio que dolía, un silencio que decía más que cualquier encíclica, un silencio que gritaba. La plaza de San Pedro, acostumbrada a los grandes eventos, jamás había presenciado tal ausencia de gloria, porque ese día el único exaltado era aquel que no podía ser visto. León XIV se inclinó, no ante las cámaras, sino ante el trono invisible de un rey que reina sin necesitar ser elegido. Y al hacerlo enseñó algo que la Iglesia había olvidado, que la fuerza de la fe no está en el grito, sino en la entrega. Algunos cardenales intentaron intervenir. Uno de ellos llegó a acercarse al balcón, pero fue detenido por uno de los guardias suizos que, con los ojos llenos de lágrimas, dijo en voz baja, «No hoy, Eminencia, hoy él habla con Dios». Y el viejo cardenal, que ya no creía en milagros, se detuvo, miró al suelo, y por primera vez en décadas sintió vergüenza de sí mismo, porque en ese instante la Iglesia que pensaba conocer se derrumbaba ante sus ojos, y en su lugar surgía otra, hecha no de piedras, sino de lágrimas, una Iglesia que no brilla por sus palacios, sino por sus rodillas. El Papa, aún arrodillado, levantó las manos, no como quien pide ser aplaudido,
sino como quien implora misericordia. Perdónanos, Señor, por las cruces que se convirtieron en decoración, por los altares que se convirtieron en vitrinas, por los púlpitos que se convirtieron en tribunas. Perdónanos por invocar tu nombre para justificar nuestro miedo a amar. Perdónanos por olvidar que el Evangelio es renuncia y no conquista. La multitud comenzó a llorar. Algunos también se arrodillaron. Otros simplemente bajaron la cabeza. Un periodista francés, conocido por su ateísmo ácido, escribió solo una frase en su cuaderno de notas. Hoy vi a un hombre que cree. Tras la oración, León XIV permaneció en silencio por un tiempo que pareció eterno. Luego se levantó con dificultad y caminó hasta el micrófono. Su sotana, ahora sucia de polvo y ligeramente arrugada, era la señal visible de una batalla invisible. Respiró hondo y dijo: «No tengo un discurso preparado, no porque me faltaran palabras, sino porque me faltó el valor de escribir mentiras». Un leve murmullo recorrió la multitud, pero fue rápidamente reemplazado por un silencio reverente. El Papa continuó: «Durante mucho tiempo usamos la cruz como símbolo, pero olvidamos cargarla. Durante mucho tiempo defendimos la fe con los dientes, pero olvidamos vivirla con las manos». Hizo una pausa, miró a su alrededor y luego fijó los ojos en el cielo nublado. La Iglesia que sobrevivirá a este siglo no será la más rica, ni la más poderosa, ni la más influyente. Será la más fiel, la que no teme arrodillarse, la que no tiene vergüenza de parecer débil, la que no se inclina ante el mundo, porque ya se inclinó ante el Cordero. Un aplauso tímido comenzó entre los fieles, pero él levantó la mano. «No, hoy no hay aplausos, hoy hay llanto, hoy hay arrepentimiento, hoy hay retorno». Y entonces hizo algo impensable. Se quitó el anillo del pescador, símbolo máximo de la autoridad papal, y lo colocó sobre el parapeto del balcón. «Este anillo no es mío, pertenece a la misión, no al hombre. Si algún día lo olvido, que me sea quitado». El gesto fue como un trueno sobre el Vaticano. Nunca antes un papa había hecho aquello. Era simbólico, pero en el mundo espiritual era una espada. El acto rasgaba siglos de tradición para recordar a todos que el reino de Dios no se hereda con títulos, sino con lágrimas. Uno de los cardenales más jóvenes, observando desde lejos, susurró: «Nos está enseñando a ser pequeños otra vez». Y sus ojos se llenaron de lágrimas. Toda la plaza estaba en silencio, y no era el silencio de la duda. Era el silencio de la reverencia, el silencio que desciende cuando el cielo toca la tierra. León XIV se volvió entonces hacia el interior, dejando atrás el micrófono, el anillo y la multitud. No había nada más que decir. Lo que necesitaba hacerse, se hizo. Al entrar nuevamente en los corredores del Vaticano, se encontró con el mismo guardia suizo de antes, ahora con los ojos enrojecidos de emoción. El joven hizo ademán de saludar, pero el Papa lo detuvo con un gesto. Se acercó y dijo: «Cuando me arrodillé ante el trono pensé que estaba solo, pero tú escuchaste. Cuando me arrodillé en el balcón pensé que estaba expuesto, pero Dios me cubrió». El joven bajó la cabeza, tocado por algo que las palabras jamás alcanzarían. Esa noche, el Papa no durmió en sus aposentos. Eligió pasar la madrugada en la capilla particular donde Francisco tantas veces había llorado escondido. Se sentó en el banco más simple, sin vestiduras especiales, solo con el corazón en llamas. Tomó un cuaderno antiguo con tapa de cuero donde escribía sus reflexiones, y allí, con la pluma temblando entre los dedos, escribió una sola frase: «Si mañana la Iglesia es llevada al desierto, que lleve consigo solo la fe». Luego cerró el cuaderno, besó la tapa y permaneció en silencio hasta el amanecer. Al día siguiente, los periódicos de todo el mundo publicaban titulares en estado de shock. El Papa se arrodilla ante el mundo. Renuncia simbólica. Nuevo concilio a la vista. Revolución en el Vaticano. Pero quienes estaban en el espíritu no necesitaban titulares. Sabían que lo que había ocurrido no cabía en las páginas de los diarios. Era algo de otro orden. Un movimiento del cielo, un susurro del Altísimo que aún resonaría en las iglesias olvidadas, en los conventos escondidos, en los desiertos espirituales de las grandes ciudades. Una llama encendida por un gesto,
Un gesto solitario, un gesto eterno. El sol nacía lentamente detrás de la cúpula de San Pedro, tiñendo de dorado los contornos del Vaticano, como si el cielo, finalmente, estuviera listo para derramar su luz sobre la tierra herida. Pero dentro de las murallas centenarias, un silencio diferente flotaba, no el silencio de la ausencia, sino el de la plenitud, un silencio que no oprime, sino que sostiene. El Papa León XIV estaba arrodillado una vez más, esta vez no ante el trono, ni ante las cámaras, sino ante la tumba de San Pedro. El suelo húmedo de la cripta hacía doler las rodillas, pero él no se movía. La mano reposaba sobre la piedra fría, y sus labios murmuraban una plegaria inaudible, como si solo los huesos del apóstol pudieran escucharlo. Pedro, no sé si fui roca o arena, pero quise amar como tú, quise fallar, y aún así, permanecer. El Papa permaneció allí inmóvil por casi una hora, como quien conversa con el tiempo. Cuando se levantó, sus ojos estaban rojos, pero no de debilidad, de convicción. Al salir de la cripta, encontró a una joven peregrina arrodillada ante una imagen de la Virgen. Ella tenía un rostro sencillo y los ojos cerrados como quien llevaba el mundo dentro del pecho. León XIV se acercó sin ser notado. Cuando ella abrió los ojos, vio al Papa frente a ella, sin comitiva, sin aparato, solo con la luz del sol detrás de él, como una figura entre el cielo y la tierra. Intentó decir algo, pero él solo puso un dedo sobre sus propios labios como diciendo, «No es necesario». Luego se arrodilló a su lado, y por algunos minutos Papa y fiel oraron juntos, dos desconocidos unidos por una misma esperanza. Mientras tanto, en el interior de la curia romana, los debates ganaban intensidad. Había quienes querían que León XIV se retractara. Había quienes sugerían su renuncia. Había quienes lo aplaudían en secreto. Pero él no respondía a ninguno de ellos. No escribía comunicados, no grababa pronunciamientos, no convocaba sínodos, solo seguía arrodillado. En diferentes capillas, en diferentes horarios, en diferentes silencios, como si estuviera escribiendo con el cuerpo una nueva carta a la Iglesia. Una carta que no pasaría por la imprenta, sino por los ojos de quienes aún buscan señales en los gestos. Los periodistas, ya sin palabras, comenzaron a repetir los mismos titulares. Pero el pueblo no quería titulares, quería verdad. Y fue entonces cuando ocurrió algo inesperado. El domingo siguiente, sin previo aviso, el Papa León XIV se apareció nuevamente en el balcón, pero esta vez con algo en los brazos, una cruz de madera oscura, tosca, sin adornos, una cruz hecha con restos de bancos rotos de la sacristía antigua. La levantó sin decir nada, y en ese gesto lo dijo todo. Sostuvo la cruz por algunos segundos y luego la clavó en el centro del piso del balcón. Usó sus propias manos, con esfuerzo, empujando la base para que quedara firme entre las piedras. Los dedos sangraron un poco, pero no le importó. Luego se arrodilló ante ella, como si todo el mundo debiera estar allí. No se dijo ninguna palabra. No se cantó ningún himno, solo el sonido de las campanas, que sonaron solas, sin orden humana, como si el cielo diera su propia respuesta. Esa imagen recorrió el mundo. La cruz clavada en el balcón del Vaticano se convirtió en un símbolo, y nadie supo decir exactamente qué significaba. Algunos decían que era un llamamiento, otros una denuncia, otros aún un preludio de persecución. Pero quienes entendieron, entendieron. León XIV no explicaría, no escribiría notas, no daría entrevistas, solo permanecería donde siempre quiso estar, en el suelo, con los ojos en lo alto. Sabía que no cambiaría el mundo con decretos, pero sabía que un gesto sincero puede rasgar velos que ni 1000 discursos rasgan. Y en ese gesto estaba su legado, no como papa, sino como siervo. En la última escena conocida antes de recogerse, León XIV fue visto caminando solo por los jardines del Vaticano. El alba aún se deshacía en el cielo, y él caminaba entre los árboles con un libro en las manos. Era el Antiguo Testamento, abierto en el Salmo 51. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro y renueva dentro de mí un espíritu inquebrantable. Se sentó en un banco de piedra, recitó el verso en voz alta y cerró los ojos. Luego sonrió, una sonrisa leve, casi imperceptible, como quien finalmente comprendió.
como quien, después de arrodillarse tantas veces, finalmente se puso de pie por dentro. Desde entonces, nadie más escuchó su voz en público, pero en cada monasterio aislado, en cada capilla desierta, en cada corazón sediento de santidad, el gesto del Papa vive. Arrodillarse solo ante el trono. Ese fue el punto de partida de algo que no puede ser contenido en estructuras visibles, porque él enseñó, con su propio cuerpo, que la mayor autoridad es la que se rinde, que el trono más alto es el que se abandona, que el rostro de Dios se revela más en el suelo que en las alturas, y por eso nadie creyó en lo que hizo, porque ya no se esperaba ver fe, pero fue fe lo que él entregó, pura, dolorosa y eterna.